Seguimos en Panorama U, edición central, y compartimos información con uno de los temas que hablábamos al principio con Gerardo Jiménez Ponce, uno de los temas del día en Mendoza, que tiene que ver con la decisión y este aval del procurador Rodolfo González a la ley 7722, la ley conocida o llamada antiminera. Hubo repercusiones. Exactamente, hubo repercusiones. Hablamos con Julieta Lavallero, que es integrante de la Asamblea por el Agua. Bien. En realidad es una reafirmación de algo que todos y todas ya sabemos. El procurador siempre se ha manifestado muy propenso a democratizar el proceso judicial. Él estuvo apoyando de alguna forma los pedidos que nosotros tuvimos hacia la Suprema Corte de que se llamara una audiencia pública. Él estaba totalmente de acuerdo con eso. Él emitió un dictamen en función de eso, de llamar a audiencia pública. Y no es que haya adelantado su posición al respecto, sino que consideramos que él ha podido hacer un análisis exhaustivo desde el punto de vista técnico-jurídico sobre la ley 7722. Pero hay unos que son más importantes que el otro. En su dictamen, cuando el doctor González habla acerca de que el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, es más importante que una actividad económica, que no quiere decir que la actividad económica, que la actividad productiva sea desdeñable. Quiere decir que es más importante vivir en un ambiente sano que hacer algún tipo de actividad económica que nos pueda llegar a significar puestos de trabajo o una mejor condición de vida, que, entre paréntesis, no es el caso de la minería a cielo abierto. Obviamente no es este el caso. Hay muchas actividades productivas que generan puestos de trabajo dignos, que son puestos de trabajo que pueden servir para generaciones futuras y que mejoran la calidad de vida, más allá de que no sea el caso de la minería que utiliza sustancias tóxicas. Él está manifestando algo que nosotros venimos reclamando desde hace muchos años. Es más importante vivir en un ambiente sano, es más importante el derecho a la salud que el derecho a tener una actividad económica. Y bueno, el doctor González en su dictamen hace referencia a legislación nacional, a legislación provincial, a tratados internacionales, que todos coinciden en lo mismo, toda esta legislación coincide en lo mismo. El principio precautorio, que establece que si esta actividad puede provocar daños irreparables, es preferible no realizarla hasta que no se tengan pruebas de que realmente no lo va a producir. Y el derecho a la salud, que es mucho más importante. Corresponde que los 7 integrantes de la Suprema Corte, en el momento de fallar, tengan en cuenta el dictamen del procurador, porque para eso está él. El procurador en la Corte está para echar luz sobre cuestiones técnicas, que no es que los jueces no las conozcan, pero es una ayuda muy importante, es un asesoramiento muy importante que los integrantes de la Suprema Corte no pueden dejar de lado. No quiere decir que el dictamen sea vinculante, que sea obligatorio, pero sí que es algo muy importante. Barrick Gold lleva 10 años destruyendo la vida, no solo la montaña, sino la vida de los sanjuaninos, siendo tapada, siendo apoyada por el gobernador de la provincia de San Juan, que no es un dato menor, tiene acciones en Barrick Gold. Barrick Gold se tiene que ir del país, se tiene que ir de Latinoamérica, y esto lo único que hace es demostrar que ya no puede sostener más la mentira que viene sosteniendo. Bien, vamos a profundizar sobre la ley 7722 y sobre el dictamen del procurador Rodolfo González. Y estamos en comunicación telefónica con Mario Chabert, quien es presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros. Mario, buenas noches. Ignacio Esteller por Señal U lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches y gracias. Buenas noches a la audiencia. ¿Cómo está? Muy bien, y muchísimas gracias por preguntar. Bueno, ¿qué análisis y qué opinión tras esta decisión y el dictamen del procurador sobre la 7722? Bueno, nuestra opinión es muy clara, o sea, nosotros conocíamos la opinión del señor procurador, siempre ha tenido una opinión absolutamente contraria a la minería, pero lo que está acá en discusión, yo escuchaba a la participante que hablaba primero, esto no está en discusión acá si la minería contamina, si la minería no contamina, si la minería es mala, si la queremos, no la queremos, si no nos gusta, o si a nuestros intereses no es conveniente o sí. Lo que está en discusión acá es si la ley 7722
al prohibir un determinado tipo de sustancias solamente para la actividad minera es constitucional o no. Eso es lo único que está en discusión acá y es lo único que la Corte tiene que resolver. Lo demás no está en discusión, no es motivo de discusión, nunca lo fue. Además, la ley 7722 en su artículo 3 solamente dice que solamente la minería tiene que mandar las vías para poder trabajar a la legislatura, no el resto de las actividades industriales, lo que entonces hace que sea una ley específicamente contra la minería, por lo cual nosotros pensamos, creemos, y por eso hemos ido a la Corte, para que la Corte decida si es constitucional o no. Y por supuesto, nosotros vamos a acatar las decisiones de la Corte, no como hacen los antimineros que no acatan las decisiones de la Corte cuando la Corte falle en contra de ellos. Mario, en el caso de que el fallo de la Suprema Corte sea igual a lo que dijo Rodolfo González, digamos que es constitucional la 7722, ¿cuáles van a ser las medidas o la decisión que van a tomar al respecto? ¿Lo van a elevar a alguna Corte Nacional, a la Corte Nacional? No, primero vamos a esperar con paciencia, como hemos esperado estos ocho años, vamos a esperar con paciencia y con moderado optimismo que la Corte falle a derecho solamente y diga si la ley es constitucional o no. Si dice que la ley es inconstitucional, inmediatamente podremos comenzar a trabajar. Si dice que es constitucional, obviamente seguiremos utilizando nuestros derechos e iremos a la Corte Nacional. Pero no, lo que no vamos a hacer es no vamos a cortar rutas y no vamos a acampar en la Corte para presionarlo. Eso no lo vamos a hacer. ¿Van a plantear los mismos fundamentos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de que le fallen al... Por supuesto, es que el planteamiento es muy claro. Bien. O sea, se prohíbe a una actividad legal, lícita, amparada por la Constitución Nacional con un código de fondo propio que la declara de utilidad pública, se prohíbe el uso de las sustancias que usted puede comprar en la farmacia, que son sustancias de venta libre. El ácido sulfúrico se utiliza en Mendoza en una manera tremenda para producir el sulfato de cobre para las vides. Y entonces el ácido sulfúrico para la vide no causa contaminación y en la minería sí. Eso directamente es por eso nosotros decimos es inconstitucional. Mario, en los últimos días se reflotó el tema de la 722, más allá de la espera del fallo de la Suprema Corte, por un caso en San Juan de un supuesto derrame de cianuro de la Barrick en la provincia vecina. ¿Qué opinión tiene al respecto, siendo el titular de los empresarios mineros de Mendoza? No hubo un supuesto derrame. Hubo un derrame de solución cianurada que se tomó exactamente a tiempo y teniendo todas las precauciones del caso. Ese derrame fue un incidente y no un accidente, que es muy distinto. Los incidentes no causan víctimas ni daños, o solamente daños materiales en el caso que se rompió una cañería, pero no causa. Esto es lo mismo que si usted tiene un avión en tierra, que un ala del avión al tocar con otro avión se rompe, eso es un incidente. Si el avión se cae, es un accidente con muerto. Acá había 4.000 personas trabajando en la mina y no hay un solo operario afectado por el derrame de cianuro. Uno solo. Mario, le consulto, bueno, teniendo en cuenta lo que usted decía de la actitud de los ambientalistas en la movilización o en la presión hacia la Corte, me parece un común denominador que ha planteado tanto Carlos Ferrer como usted cuando lo escuchaba. ¿Ustedes creen que ha habido una presión social sobre la decisión o lo que puede llegar a decidir la justicia aquí en Mendoza? Sería absurdo que se pueda presionar a la Corte Suprema de Justicia. Pretenden hacerlo, pero sería un absurdo. La Corte Suprema de Justicia está muchísimo más allá de la presión de un pequeño grupo de fundamentalistas. Nada que ver. Totalmente. Mario, le pregunto, muchas veces desde los empresarios mineros también reclaman que no se regula de la misma manera que se regula la minería a otras industrias como la del petróleo, que también contamina y mucho. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, de ninguna manera. Nosotros solamente aceptamos el mayor grado de control para nosotros. Nos gustaría que el mismo grado de control que se le aplica a la minería se aplique al resto de las actividades. Por ejemplo, Irrigación ha determinado que el 70% de las bodegas de Mendoza, de todo Mendoza, del Valle de Uco inclusive, emiten efluentes contaminantes. Eso lo ha determinado Irrigación, que Irrigación está manejada por los regantes. Entonces, lo único que a nosotros nos gustaría
es que la misma rigurosidad que aplican con nosotros se aplique en estos casos y se sancione a esas que estábamos leyendo ayer un poco rememorando. Ustedes se tienen que acordar si son suficientemente grandes, lo que pasó en San Juan con el vino con alcohol metílico. Hubo 30 muertos por el vino. A ver, repito, 30 muertos por el vino. Más de 50 personas que quedaron afectadas y no hubo ninguna manifestación de ambientalistas pidiendo que terminen con las bodegas. Ninguna. Estoy tratando de buscar dónde, qué dijeron y nadie dijo nada. Entonces acá es una cosa, esto es muy sencillo. Acá hay una industria asentada que no quiere que venga otra industria, nada más. Todo lo demás es cháchara. Por eso mismo piden que haya más debate público sobre otro tipo de industrias y sobre la contaminación de las mismas, ¿no? Miren, usted dice ambientalistas, no son ambientalistas, son antimineros, antienergía atómica, antipetróleo, o sea, están en contra del fracking. Ustedes imagínense que nosotros, el país entero, descansa en poder producir petróleo y gas por medio de fracking, y esta gente se opone. Entonces se está poniendo el desarrollo del país, se está oponiendo a la energía atómica, se oponen a la minería, se oponen a los transgénicos. Entonces acá alguien alguna vez va a tener que decirlo claramente esto. Chávez, lo saludo a Gerardo Jiménez Ponce. Le hago una pregunta. ¿Ustedes entienden que hay posibilidad de una minería a cielo abierto que sea sustentable y que no sea contaminante? A ver, no existe una minería contaminante, así como no hay ninguna actividad que por sí es contaminante o no. El turismo es contaminante si se hace mal. La agricultura es contaminante si se hace mal y se utilizan agroquímicos y se tiran los agroquímicos al agua. Pero si se hace bien, no es contaminante. Ahora, la mayor cantidad de controles los tiene la minería en todo el mundo. La minería funciona en los países, imagínense ustedes los países del norte de Europa, Finlandia, Suecia, Dinamarca, son países que tienen una gran minería y son los países que más cuidan el medio ambiente. Canadá, Estados Unidos, Australia, ¿qué estamos diciendo? O sea, acá se ha instalado, gracias a los que lo han instalado, se ha instalado el decir que la minería es lo mismo que, o sea, lo escriben en las paredes, minería igual muerte. Entonces, eso se ha instalado y no es así. No se puede contaminar porque contaminar es un delito. Y el que comete un delito va preso. Entonces, si hay contaminación, los gobiernos tienen la obligación de cerrar las minas que contaminan. Y si uno invierte 5.000 o 6.000 millones de dólares en abrir una mina y se la cierran porque contamina, yo le garantizo que no es ningún beneficio. Mario, gracias por la charla y por su opinión sobre el tema. Un abrazo y buenas noches. Como siempre, a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Mario Chávez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras. Momento de pausa, ya venimos.